Un cordial saludo para todos los miembros del seminario Páginas de Marx. Y bueno, a continuación, para dejar el comentario que interlocuta con las aportaciones y las intervenciones que ustedes, bueno, particularmente las personas del subgrupo 2, teniéndome pues a lo del martes, hicieron y por supuesto a lo que se ha presentado el día miércoles. Yo quiero empezar recordando una cuestión que ustedes saben que es la que estructura este seminario, por lo menos en lo concerniente a sus lecturas de referencia y por tanto los temas que se desprenden de las mismas lecturas. Ustedes recordarán que en la presentación indicábamos la complejidad de abordar el tema de la religión desde Marx y en este caso desde Engels, ¿cierto? Que en esa presentación en la que le compartíamos el video, también les comentábamos aquello de que, pues, como pudimos comprobar en esta ocasión con esta lectura, no solamente hay páginas de Marx, hay páginas de Friedrich Engels y con una capacidad de reconstrucción histórica de acontecimientos, de sucesos y de factores que fueron determinantes, en este caso, para el surgimiento del cristianismo. No es solamente su surgimiento, sino su implantación como religión dominante. Religión dominante frente a otras existentes. Y ahí hay todo un proceso histórico por entender. Eso, eh, por un lado, quería recordarlo porque nosotros de alguna manera estamos con la permanente exigencia de ver en los textos los puntos que se conectan entre sí. Hay intervenciones de ustedes que me parecieron, fueron muy precisas, fueron muy lúcidas y muy claras a la hora de entender, por ejemplo, la conexión de la lectura del día martes de Bruno Bauer con la lectura con la cual comenzamos, que fue la de Marx y la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Eh, en la primera lectura había quedado insinuado el tema de que la producción o la generación de la religión es un producto del ser humano, que es el ser humano el que crea la religión y no la religión o Dios el que crea al ser humano, sino viceversa. Acá vemos que esa idea o que esa versión se expresa de una manera muy concreta con un análisis específico y concreto que realiza Engels. Eso me parece que lo tenemos que ir empezando a develar, es decir, nosotros tenemos que ir empezando a notar los temas que se vinculan, porque como no tenemos un libro único sobre el tema de la religión que hayan hecho Marx o Engels, sino que tenemos estos fragmentos a partir de sus diferentes textos, pues nos compete a nosotros hacer esa reconstrucción y ver la lógica inherente entre los textos. Y como digo, me llamó mucho la atención y me pareció que algunas intervenciones de ustedes en los audios y en los escritos que nos ofrecieron daban cuenta que habían percatado esa conexión. Entonces, ahí vamos logrando el propósito de ir develando, porque en el fondo es también eh, una especie de descubrimiento que hacemos en el propio pensamiento marxista, en los propios textos de Marx y Engels, cómo ese tema era reflexionado, abordado, con qué singularidad y con qué particularidad del análisis materialista que ofrece el marxismo se empieza a construir unas ideas sobre este tema de la religión. Eso me parece muy importante señalarlo y creo que en cierta medida lo vamos logrando. Y de hecho eso fue una intención muy evidente de parte de nosotros a la hora de escoger las lecturas. Es decir, las lecturas no están puestas ahí caprichosamente o aleatoriamente ni al azar. Tienen y tratan precisamente de reconstruir todo un derrotero. Y por supuesto ustedes nos lo ayudan a percibir mejor. Ya me gustaría señalar dos elementos a continuación.
digámoslo más bien tres. Una cosa que tiene que ver con la actitud de Engels en este texto, la actitud del conocimiento que tiene Engels, y porque, por ejemplo, en algunos, como yo, somos radicales defensores de Engels. Para algunos como yo, Engels en el pensamiento, no solamente del marxismo, sino de las ciencias sociales en general, brilla con luz propia. Eh, Otro asunto que me gustaría abordar, que ya es propiamente algo del texto, que me parece que es necesario que lo vislumbremos y que hace parte pues también de la lectura particular que hacemos, pero que es importante referenciarlo un poco para que esté muy presente la referencia de lectura y luego, finalmente, la conectemos con algunas ideas muy sugerentes y muy útiles que muchos de ustedes nos ofrecieron. Entonces, básicamente lo que diré enseguida reconstruye esos tres elementos. Bueno, primero, miren lo que es de alguna manera un ejemplo de una actitud crítica, que me parece que es la que tiene Engels, en la cual no solamente da cuenta de sus facultades analíticas, sino una cierta altura intelectual. ¿Por qué lo digo? Porque en este texto Marx está haciendo un reconocimiento de las virtudes y de las capacidades intelectuales de Bruno Bauer y de cómo ese autor fue fundamental y su obra es una contribución directa para esclarecer lo que es el origen histórico del cristianismo. Y este asunto no es menor. ¿Saben por qué? Porque es que Bruno Bauer, y aquí hay una condición histórica, fue uno de los autores con los que Marx y Engels llegaron a polemizar en su momento, por algunas posturas teóricas que él tenía, muy, digámoslo, adheridas a ciertas versiones hegelianas con las cuales Marx y Engels no conestaban o no compartían en determinado momento. Entonces, es muy llamativo y muy valioso que aún que sea un autor con el cual ellos llegaron a diferir en su momento, eso no es, digámoslo, un sectarismo, una posición sesgada que impacte o tenga efectos en Engels para desconocer la importancia, por más que en algunas ideas podría estar o, equivocado o no compartirlas el mismo Marx y Engels, eso no fue una excusa para que ellos desconocieran, en este caso Engels, las capacidades analíticas que ese autor demostró en determinado momento. Y ese reconocimiento además que hace Engels de Bauer no es un reconocimiento formal ni hipócrita. Es que miren el texto, se encuentra sustentado en todo él muchas ideas valiosas, develadoras que tuvo el propio Bauer y por eso cuando lo defiende Engels, es muy bonito, me parece también a mí, lo defiende frente a otras concepciones más propias sobre ese análisis de la religión, lo resalta y va demostrando él con argumentos y con razones porque Bauer podría estar de acuerdo. Y como recordarán ustedes, eso es por allá por la página 171, eh, Engels también toma distancia de él, es decir, define de una manera específica en dónde hay una diferencia con dicho autor, que es básicamente, recuerden que le dice algo así, aquí el idealista, el filósofo idealista, le impide reconocer bien la problemática en cuestión que estaba sucediendo en determinado momento. Entonces retoma un poco ahí Engels la narrativa histórica de Bauer, pero le da otro enfoque analítico, es decir, lo sigue reconociendo en lo que le parece válido e importante, y aunque difiere con él, no lo rechaza en bloque, no lo absolutiza, sino que lo sabe reconocer en lo importante. Inicialmente quería indicar eso, porque creo que es un ejemplo muy valioso de que nos demuestra acá Engels de cómo realizar una crítica sopesada, contundente, leal y objetiva, que no debe darle cabida a los prejuicios y a los caprichos personales. Bueno, y ya para entrar en materia con el texto, recordarán que les propusimos
en torno al tema para abordar en esta lectura en particular de la complejidad de la religión. Es decir, que entre muchos otros temas que se pueden deducir o analizar en este texto de Bauer, perdón, de Engels sobre Bauer, eh, queríamos darle importancia a la complejidad de la religión y básicamente esa pregunta que le proponíamos de cómo ese misticismo, o cómo si es una construcción farsante de ideas, la religión, cómo es que se vuelve dominante. Es decir, si es un producto de puros farsantes, cómo entonces eso llega a convencer y hacer lo que domine en términos ideológicos, o como nos decía Marcel en el texto anterior, envolverse la lógica popular de las masas. Entonces, acá hay evidentemente una desimplificación del problema de la religión. Acá lo que trata de revelar son esas condiciones sociales e históricas, que ustedes también lo recordaron, que en determinado momento dieron surgimiento al cristianismo. Y entonces no porque, por eso digo que hay una desimplificación, porque no perdona el enredo, no porque sea un misticismo ni una ilusión, se puede despachar con mucha simplificación esa pregunta de cómo la religión llegó a ser dominante o necesaria, y en este caso particular, la religión cristiana. Yo creo que vale la pena recordar específicamente la manera en cómo Engels eh, recuerda y retrata eh, esta complejidad de la religión. Dice Engels, no es posible deshacerse de una religión que sometió a todo el imperio mundial romano y dominó durante 1800 años a la mayor parte de la humanidad civilizada, con solo declarar que se trata de una tontería coleccionada por farsantes. No es posible deshacerse de ella sin antes explicar su origen y su desarrollo, a partir de las condiciones históricas en que surgió y llegó a su posición dominante. Esto rige para el cristianismo. Entonces, el problema que hay que solucionar es el de por qué las masas populares del Imperio Romano prefirieron esas tonterías, que además fueron predicadas por esclavos y oprimidos a todas las otras religiones, a tal punto que el ambicioso Constantino finalmente vio en la adopción de esta religión de tonterías la mejor manera de ascender a la posición autócrata del mundo romano. Esta manera en que Engels introduce ese tema y esa complejidad de la religión de manera muy clara pone los puntos sobre las IES en la posición que tiene el marxismo, o en este caso Engels, sobre un fenómeno ideológico, el de la religión. No podemos excluirnos del análisis objetivo e histórico materialista para explicarlo, por más que digamos que eso es fantasía, misticismo. Luego, hay, de alguna manera, que es la posición que adopta el genuino materialista histórico. ¿En qué sentido? En este fragmento que yo les acabo de citar, uno puede identificar dos temas que se vinculan sustancialmente. Uno es el de esa creencia particular que tienen las masas frente a la religión, y que esa creencia que uno, digamos, desde el ateísmo o de una posición agnóstica creería que es algo farsante, que esas creencias tienen unas raíces históricas y unos antecedentes que no podemos obviar. Pero luego hay otro asunto que se vincula con lo anterior, y es ya la pregunta de cómo entonces, en medio de esas creencias, en medio de esas divergencias de posiciones religiosas, en particular, el cristianismo llega a convertirse en religión dominante. Es decir, en el conjunto de sistemas y de creencias supersticiosas, ¿cómo fue que el cristianismo salió triunfante frente a las otras religiones? Porque otras religiones también, como dice Engels ahí, producieron sus propias mistificaciones, deidades y versiones fantasmagóricas. Pero entonces, ¿qué de particular tuvo el cristianismo
para que sus fantasmagorías fueran las más convincentes y fueran las que convencieran a la mayor parte de la humanidad. Y es entonces en este sentido donde él aborda la pregunta de cuáles son los factores o las razones históricos que responderían a tal inquietud. Y es en esta pregunta donde, digámoslo así, se desarrolla gran parte del texto. Y quiero darle ahí como importancia a este asunto. Al Engels retomar a Bauer, que recuerden, también dice, retomaré él algunos enfoques, algunos acontecimientos y antecedentes que trae a colación en sus textos, pero voy a tomar distancia de él por una posición idealista que adopta. Y entonces le va a dar otro enfoque analítico a ese asunto. Engels recuerda cómo Bauer recuerda aquello de que esas dos figuras importantes en la implantación del cristianismo y en su surgimiento, que fueron Filón y Séneca. Y con un cierto tono irónico dice Marx, Filón sería el padre y Séneca sería como el tío. Es decir, como que tienen un grado de consanguinidad, es decir, en relación a su participación en el origen del cristianismo. Nos dice además que en esa articulación hay una especie de conciliación entre concepciones occidentales y orientales, entre la filosofía griega, pero ojo, dice particularmente la estoica, y remarca de manera muy clara Engels, con unas interpretaciones vulgares que se hizo del estoicismo y también de Filón. Es decir, si bien esa posición estoica, que recordemos es como de ser austero, de alguna manera retrotraerse y no hacer gastos innecesarios de la vida, ponerle ciertos límites a los lujos y todo eso, la interpretación que hicieron los religiosos fue vulgar de ese estoicismo, ¿cierto? No es que haya que despacharle un bloque, sino que la interpretación fue un poco vulgar. Y entonces, por ese lado de la filosofía griega, la estoica, estaría, digámoslo, las concepciones occidentales, pero luego desde Oriente nos vendría el judaísmo. Y que esas dos concepciones se fusionan en el cristianismo. Entre esas fusiones hay inversiones, y ahí es donde uno entiende el papel del estoicismo, que se rechazan los placeres mundanos, sexuales, carnales, y hay una especie de desprecio permanente hacia la riqueza, la opulencia y la ostentación. Hay además una introducción del monoteísmo, una idea del Dios único, que es precisamente la que caracteriza al cristianismo como tal. En fin, hay un proceso donde Engels, va de alguna manera haciendo la reconstrucción histórica de cómo estas ideas, digámoslo, en un presente adoptan los creyentes cristianos, fueron hace millones de años surgidas, se fueron concatenando en la práctica humana, en este caso, en ese contexto romano, y de ahí en más empieza a divulgarse y a ser triunfante en el mundo como tal. Miren la parte en la que Engels nos recuerda que el cristianismo que evolucionó de un confuso fanatismo a una especie de dogmatismo muchísimo más sólido que en los evangelios y en las epístolas en muchas partes había copiado a Séneca, ¿cierto? Entonces, ahí ve uno, y como bien lo anotaban algunos de ustedes, en sus escritos desacraliza un poco a la religión y entiende que eso es un proceso tan humano como nos recordaba Marx en el texto, tan, digámoslo, normal si se ve desde el punto de vista histórico, pero no por eso simple y desdeñable, sino que precisamente para entender por qué funciona y por qué se hace dominante es que se tiene que reconocer históricamente. Yo solamente quiero terminar en esta parte del texto anotando que todo el panorama histórico-social, la alusión a las clases que nos ofrece Engels, desemboca en el tema y en el asunto de que la religión, o el tema del que nos convoca, que es ese, en ese panorama histórico que nos propone de Roma, lo que está demostrando en todo ello es el campo nutricio
para que irrumpiera y se fuera hegemónico el cristianismo, para que triunfara sobre otras concepciones religiosas que existían. Eh, bueno, voy a dejarlo hasta ahí, aunque me faltan algunos asuntos, y quisiera terminar en el comentario con algunas alusiones que ustedes hicieron durante el texto, perdón, durante sus intervenciones. Entre esas ideas importantes que se, de alguna manera, entreveran con lo que les acabo de anotar, está, por ejemplo, eh, recordar cómo ese cristianismo en Roma surgió a partir de una crisis social y política, en medio de una sociedad desesperanzada, que es lo que nos retrata Engels. Una idea muy que me pareció importante de los comentarios que ustedes hicieron fue también de cómo los que son más poderosos en la tierra, digamos en la concepción cristiana, son también seres que deben estar subordinados a mandatos superiores. También esa idea de que el cristianismo, al promover la idea de una resignación en la tierra, inmediatamente nos lleva a declinar por cualquier tipo de lucha, a cambiar la vida y hacerla un poco más digna. Aquella concepción de que los creyentes también fungen a veces como tiranos de la fe, y eso se está muy promovido, por ejemplo, desde el monoteísmo, desde la idea de que solamente es un Dios el que debe regir. Una idea muy, muy especial fue aquella de que la religión es una especie de respuesta también a la fragilidad que el ser humano no está en capacidad o no se dispone a asumir. Entonces, en esa medida, los que son muy religiosos se acogen a la protección de una divinidad porque ellos no la pueden lograr por sus propios medios. Otra idea indicada fue aquella de que el ser humano frente a la religión ha construido una ética del más acá y una ética del más allá, pero que le falta al ser humano una ética frente a la naturaleza como tal, que la religión opera en el ser humano como una especie de anulación de su intervención e iniciativa. La religión también utilizada como mecanismo de dominación. Bueno, eso entre otras ideas más que yo creo que reprendan de una manera muy lúcida, muy amplia, los diversos temas y asuntos que fueron entreverando ustedes en sus comentarios con este texto de Engels. Y creo que por ahora vamos delineando y vamos de alguna manera cobrando, más bien identificando la forma más concreta en la cual el tema de la religión fue pensado en Marx y en Engels. Dejo hasta aquí y que tengan un buen resto de noche.